Uno de los principales exponentes de la escuela de pensamiento mercantilista fue el inglés Thomas Moon, quien imprimió su pensamiento a esa etapa de transición, al sistema de mercado, hoy prevaleciente, al capitalismo, del mismo modo que a cada etapa de la historia económica, corresponde una visión del funcionamiento material de una sociedad. Dicho pensamiento, nace en el vientre de la época medieval, que va desde la caída del Imperio Romano, siglo V después de Cristo, hasta la caída de Constantinopla en el año 1453, para algunos historiadores o, hasta el descubrimiento de América en 1492, para otros analistas. La época medieval, se ha dividido en dos etapas, la Alta Edad Media que comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, hasta aproximadamente el siglo XI y la Baja Edad Media que comprende desde el siglo XII hasta el siglo XV, en la que se dan continuos cambios, que traslada la riqueza del campo a las ciudades y en la que aparece una nueva clase social. La burguesía. Durante la Edad Media, apareció el sistema de organización económica, social y política, así como de gobierno, el llamado feudalismo, que determinó tanto a la economía como a la organización clasista y, a la política de las sociedades existentes. La sociedad estaba organizada de modo que se daba una división de clases absolutamente jerarquizada, con un pequeño grupo de favorecidos, propietarios de tierras, títulos y de casi todas las riquezas del Estado, y, una gran masa de perjudicados, vasallos, campesinos atados a sus tierras. La economía, era rural, casi en su totalidad, en las sociedades feudales, pues aunque existía el comercio, este se encontraba limitado, tanto en amplitud geográfica, como en cantidad de productos intercambiados. El mercantilismo, se desarrolló entre la Baja Edad Media y la aparición del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, en 1776. El mercantilismo, puede dividirse en dos partes, la primera corresponde al nacimiento del capitalismo comercial al que se le denomina mercantilismo. La segunda corresponde a la expansión del capital industrial, a finales del siglo XVII y principios del XVIII, de donde surgen los fundadores de la ciencia económica, de la economía política. Thomas Moon, consideraba el crecimiento de la riqueza nacional, como principal objetivo económico, lo cual es y seguirá siendo común a todos los economistas, siendo su fuente, el motivo de debate a lo largo de la historia. Para Moon y los mercantilistas, la fuente de la riqueza, concepto en debate, se encontraba en la posesión de oro y en el comercio de mercancías, por lo que su interés los llevó a aportar una de las mayores contribuciones teóricas de esta escuela, el de la balanza comercial. Por tanto, puede entenderse que los teóricos de esta escuela, se esforzaban por vender, exportar, muchas mercancías y comprar, importar, la menor cantidad de ellas, a fin de obtener las más altas ganancias, y así lograr, lo que se denomina, balanza comercial con superávit. No obstante, vieron en la importación de Asia, algo conveniente, porque después de comprar, revendían las mercancías en Europa, para conseguir ganancias adicionales. La incursión de Thomas Moon, en el pensamiento económico, tiene su fundamento en la búsqueda de elementos de defensa, a los ataques que recibía como director de la Compañía de las Indias Orientales, establecida en la India, en el siglo XVI, región que por su amplitud en rutas comerciales, grandes imperios y enorme población, después de China, era codiciada para establecer puestos comerciales y colonias, por varias potencias europeas, como Portugal, Países Bajos, Francia o el propio Reino Unido. Los intereses de esta compañía británica, se fueron fortaleciendo desde 1856. Esta compañía se constituía por fuertes e influyentes inversores, al grado que ya en el año 1600 había logrado que la reina Isabel I de Inglaterra, les diese el permiso exclusivo, para comerciar con la India, durante 15 años y, después, por tiempo indefinido, pasando de ser una unión comercial, a una empresa, que gobernaría abiertamente a la India, hasta su disolución en 1858.
Sus negocios consistían en el comercio de algodón, seda, tintes, té y especias, monopolizado por Holanda. El grado sorprendente, máximo e inaudito de poder, que puede lograr una empresa, a la par de un Estado, la alcanzaron en 1670, cuando Carlos II le otorgó el derecho a adquirir territorios autónomos, acuñar moneda, firmar alianzas, declarar la guerra y hacer la paz en los territorios adquiridos en la India, así como el derecho de conducir ejércitos, cuyos soldados eran llamados casacas rojas por el color de sus uniformes, color que después adoptaría el uniforme del ejército británico. Los críticos de Thomas Moon seguían indicando que la importación de productos que realizaba la compañía era desventajosa para Inglaterra, por lo que el pensador escribió el libro, que expresó su pensamiento, Riqueza de Inglaterra por el comercio exterior, escrito en 1630 y publicado por su hijo, en 1664, después de su muerte. Libro en el que se manifestaron las ideas mercantilistas de la época. Otro intelectual del mercantilismo, fue el italiano napolitano Antonio Serra, quien reaccionó contra los arbitristas de la Castilla de su época, es decir, contra los defensores de los arbitrios, nombre que se daba a ciertos impuestos, con que se ejercen los gastos públicos. Los arbitristas pertenecían a la monarquía hispánica de los Habsburgo, que enfrentaban los mismos problemas económicos, ligados a la revolución de los precios del siglo XVI y la crisis del siglo XVII. Antonio Serra fue encarcelado junto con el filósofo Tommaso Campanella, en 1613, debido a los enormes problemas sociales y económicos, creados por el sistema virreinal, que forjaban en la región de Calabria, el deseo de liberarse del dominio español. En su única obra, Breve Tratado de las causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos que no tienen minas, que escribió en prisión, como ocurría con el reino de Nápoles, manifestó que la única manera de poseer dinero en abundancia, cuando no se tienen minas, es lograr que la balanza de pagos sea superavitariamente favorable, estimulando las exportaciones directas y las prestaciones de servicios y transportes. Al parecer, fue Serra, el primero que definió la ley de rendimientos decrecientes en la agricultura, en contraste con las amplias oportunidades que ofrecían las industrias y manufacturas, en creciente prosperidad. El que Serra haya enunciado la ley de los rendimientos decrecientes en la agricultura, se debe a que le tocó vivir la conducta poblacional, que obligó a cultivar tierras marginales de peor calidad, que solo eran rentables a un alto costo, con lo que, la oferta de alimentos creció muy lentamente, dada la escasez tecnológica, lo que produjo en la economía de este siglo XVI, la llamada revolución de los precios, que alude al crecimiento sostenido de precios y salarios, durante todo ese tiempo, a causa de la llegada masiva de oro y plata, desde América, que aumentó la masa monetaria y que no se contrarrestó por un aumento de la demanda, dado el comportamiento demográfico. El ascenso de los precios perjudicó a la artesanía española, al hacerla poco competitiva en el mercado exterior, a lo que se sumaba el carácter rentista hispánico, visible en la carencia de inversiones productivas de la corona española, empeorado porque el oro y plata americanos terminaban en manos de banqueros extranjeros, perpetuando la escasez de capital en España, que se agravó con la política de prestar capitales con intereses y juros. Esta mentalidad rentista, con alta predisposición a no hacer inversiones y elevados gastos suntuarios y bélicos, motivaron la naturaleza atrasada del capitalismo español. La crisis del siglo XVII, llamada por la historiografía del siglo XX, como la crisis general, afectó a la gran mayoría de las economías, la política, las relaciones sociales,
el pensamiento religioso, el comercio y la producción agrícola. El significado de esta crisis es vista por algunos autores como una recesión prolongada, por otros, como una gran reconversión, y para otros más, como un cambio brusco de carácter coyuntural, que produjo un enorme retroceso o estancamiento, motivada por los grandes y graves problemas de la industria textil española, la menor entrada de materiales preciosos, desde América, que se dio de manera desigual en los territorios y en las distintas esferas de la economía. La crisis del siglo XVII perjudicó a España, Francia, Países Bajos, Reino Unido e Italia, que para esta última, produjo una reconversión industrial, al pasar de la manufactura del paño a la de seda y, que convirtió a Italia, en la principal exportadora de seda de Europa. La crisis comenzó primero en los entornos del Mediterráneo y terminó antes ahí también, desplazándose al norte. En Inglaterra, solo presentó algunos problemas específicos en su industria y en su tejido productivo. Fue en Europa mediterránea y en la Europa oriental donde residieron la gran cantidad de problemas, sobre todo en Europa oriental donde la agricultura se recuperó hasta el siglo XVIII. La crisis fue, en muchos casos, un proceso de limpieza, quitando de en medio, a industrias poco productivas. Otras se reconvirtieron, aumentando su productividad al terminar la crisis. Esta crisis, diversificó el sector de la industria y desplazó, el poder del mundo mediterráneo a la Europa noroccidental, que creció demográficamente y lideró el proceso de urbanización. La crisis del siglo XVII, tiene un significado de transformación, de la sociedad rural y agrícola, siendo el sector agrario, el más perjudicado y manifiesto, en la caída estrepitosa de la producción de cereales. El estancamiento de la producción, es el sello predominante de esta crisis, cuyo desplome fue menor en Europa noroccidental, donde incluso hubo etapas de recuperación, a mediados del siglo XVII. En Inglaterra, solo se produjo una crisis de la productividad agraria, durante la Guerra Civil. En el área mediterránea, el retroceso productivo fue más temprano, experimentándose una leve recuperación, en Castilla. En Cantabria incluso hubo una buena productividad. En Europa Central, la crisis fue de considerable gravedad, recuperándose hasta el siglo XVIII. Las explotaciones agrícolas sufrieron un leve retroceso. El descenso de la productividad llegó al 17% en Europa Oriental, al 18% en Alemania y en Inglaterra al 13%. Al mismo tiempo, caían los precios, con lo que aumentaban los problemas de explotación agraria. Solo el área noroccidental sufrió una mejora considerable, con precios al alza, siendo la desecación de los poldes de los Países Bajos, de esas tierras que se hallan al nivel o inferior al Mar del Norte, conquistadas para darles un aprovechamiento agrícola e incrementar los beneficios por la apropiación de nuevas propiedades señoriales, como elemento central de este comportamiento. A la crisis del mundo rural, con la ocupación de los bienes comunales, por los señores feudales, se sumó la del Estado, que subía los impuestos por motivos bélicos y, por la edificación del absolutismo. En Europa Central esta crisis se agudizó en extremo, cuando se acabó con las pocas tierras de uso comunal, que poseían los campesinos y, se convirtieron en propiedad de un grupo selecto de la aristocracia rural. Esto hizo que el proceso de servidumbre se fortificara, porque los señores feudales, con la excusa de la guerra, se hicieron de todo el poder, y dieron al campesinado aún más trabajo, con las corveas reales, como obligación de trabajar gratuitamente en las tierras del noble o señor feudal, para tener un mayor beneficio. Todas estas acciones, agravaron la productividad y los niveles de vida del campesinado, sobre todo, en Europa Occidental, en la que el campesinado estaba endeudado, sin ser esclavo, como en Europa Oriental, ya que los señores feudales, al vivir de una renta fija y, al variar los precios junto al descenso de la productividad, se vieron perjudicados y obligados a buscar beneficios por otros medios. En Inglaterra, desapareció el pequeño campesinado y las trabas feudales, respecto de la propiedad de la tierra,
en el año 1660, dando inicio el cercamiento de tierras y la desaparición de los espacios comunales de los campesinos. Los vínculos de Inglaterra, con los Países Bajos, hicieron que su tecnología y sus métodos, pasaran a los ingleses, de modo que se eliminó el barbecho a favor de las plantas forrajeras, con las que se alimentaba al ganado y fertilizaba la tierra, aumentando los cultivos intensivos, continuando el cereal protagonizando la agricultura, con pequeños ajustes y con una política gubernamental de este modelo. Con esa política, Inglaterra llegó a autoabastecerse a finales de ese siglo. La respuesta del resto del continente, a la baja productividad, fue más tradicional. La reducción de la producción afectó sobre todo a los cereales panificables. El centeno y la avena se defendieron mejor, al destinarse a la alimentación ganadera. La mayor innovación en materia de cereales, fue la propagación del maíz, desde el siglo XVI en Galicia, por su gran productividad y su inserción en sistemas de rotación de cultivo, con el abandono del barbecho. Otros nuevos cultivos fueron el arroz, sobre todo en Italia, con alta productividad, la morera, en Francia y en Italia, lo que se trasladó al incremento de la producción de seda. La viticultura se fomentó en Francia. La crisis hizo que se produjera una enorme diversificación del sector agrícola y sentó las bases de la especialización regional. Una de las primeras interpretaciones dadas a la crisis, del siglo XVII, desde una perspectiva económica y social, fue dada por el historiador Erich Hobsbawm, en 1955, al sostener que existían indicadores de la crisis general del siglo XVII, que apuntan a una recesión del ritmo expansivo precedente y, que la sociedad del momento, aun cuando era eminentemente feudal, ya se habían desarrollado elementos de tipo capitalista. Esta descompensación, obstaculizó la continuidad de la expansión. La situación fue especialmente complicada en el sur y el este de Europa, Portugal, España, Polonia, Rusia. Solo al norte de Europa, en Holanda e Inglaterra, el cambio de esta estructura había provocado una rápida transformación en la sociedad que les llevó en el siglo XVII a un rápido desarrollo capitalista. También, la corriente neomalthusiana intentó explicar la crisis del siglo XVII, como un desfase, entre recursos y población. Otros autores, indican que lo que se dio, fue una sucesión de malos momentos, alternados en el espacio, considerando que no fue una recesión ni uniforme ni prolongada, matizando el concepto de crisis generalizada. Afirman que esta época no fue claramente conflictiva, en relación con épocas anteriores y posteriores. Algunos otros autores, analizan la crisis, desde el punto de vista demográfico, que había frenado su crecimiento, a finales del siglo XVI, pese a la recuperación de la población. En la segunda mitad de ese siglo, el crecimiento fue muy bajo todavía a finales del siglo XVII. Algunos más, analizan la crisis desde el punto de vista de la producción, concluyendo que la causa se encuentra en los diezmos, 10% de la cosecha, que se entregaba a las iglesias, haciendo que la evolución de la recolecta en la Europa del Sur, anual, presentase una quiebra en la producción agraria, durante el siglo XVII. El mercantilista, Antonio Serra, analizó la balanza de pagos, traspasando los análisis habituales, reducidos a las exportaciones e importaciones, balanza comercial, al incluir los pagos originados por bienes visibles y por servicios, así como de movimientos de capital, de industrias conducidas por nacionales en el extranjero y los beneficios de los intermediarios, con el ejemplo de una Venecia libre, en comparación con el reino de Nápoles, atrasado y empobrecido. Serra, explicaba que la escasez monetaria en el reino, se debía a un déficit en la balanza de pagos, objetando la idea común en su época, de que la escasez de moneda se debía al tipo de cambio, por lo que proponía, como solución, el estímulo a las exportaciones, con lo que superaba las concepciones morales escolásticas sobre la economía, a favor de otras más seculares. Otro teórico del mercantilismo, fue el francés Juan Bodino, cuando Francia enfrentaba las guerras civiles, entre católicos y protestantes,
hugonotes, buscando la forma de superar el clima de violencia, que la debilitaba en su relación con otras potencias, se adhirió a un tercer partido, el de los políticos, que proponía la tolerancia religiosa y el reforzamiento de la autoridad del Estado, como árbitro que garantizara la paz entre las comunidades enfrentadas. Bodino plasmó sus ideas en un libro fundamental para la historia del pensamiento político occidental, Los 6 libros de la República, en 1576, en los que acuñó el concepto de soberanía como poder único, perpetuo, absoluto e indivisible, que impone el orden en un Estado, impidiendo la guerra entre sus súbditos, al considerar ilegítima la insurrección contra el soberano, pues estimaba que siempre era preferible la tiranía a la anarquía, por lo que había que reforzar el poder monárquico, limitando la arbitrariedad del soberano, con el respeto a las leyes divinas y naturales, o sea, con la prohibición de imponer nuevos tributos, sin el consentimiento de los representantes de los contribuyentes. Por estas precisiones, se juzga a Juan Bodino, como el que definió el moderno Estado Nacional. Bodino fue un mercantilista, partidario de un sistema de protección estatal para la industria nacional, considerado también como el creador de la teoría cuantitativa de la moneda, que ubica el origen de la inflación de los precios, en el aumento de la cantidad de dinero en circulación. No obstante, dicha doctrina había sido enunciada algunos años antes por los escolásticos tardíos españoles, Martín de Azpilcueta y Tomás de Mercado, que relacionaron la revolución de los precios, con la llegada de metales preciosos de las colonias de América. Antonio Serra, explicó que el tipo de cambio de la moneda es efecto e índice de la balanza de pagos, detallando su análisis, por los rubros que la integran, rebasando el análisis tradicional y reducido, de la balanza comercial. Juan Bodino, señalaba que para comprar poco en el exterior, es necesario que el país produzca todo lo que necesita para abastecer a su población y, para esto, debe favorecer sus industrias y comercio. De ser posible, se deben crear más productos de los necesarios dentro del país, para poder vender los que sobren al exterior y así, al venderlos, ingresaría más dinero al reino. El mercantilismo, planteó un conjunto de políticas e ideas económicas de gran pragmatismo, que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII en Europa, buscando el acrecentamiento del poderío productivo y de utilidades, mediante un sistema comercial, protegido por el Estado, respecto de la competencia de otros estados. El mercantilismo, no contó con un pensador que rigiera y estructurara sus escritos, por lo que se puede descubrir en ellos, una diversidad de circunstancias particulares de personas, de conflictos de intereses, etc., propios de una etapa compleja, de transición económica. Del feudalismo al capitalismo. Por ello, aun cuando al mercantilismo, se le calificó, como escuela de pensamiento económico, en realidad, es un conjunto de pensamientos, forjados por personas influyentes de la sociedad, ministros de su majestad, funcionarios de casas de moneda, grandes comerciantes, hombres de Estado, consejeros de príncipes, funcionarios, magistrados y abogados, pertenecientes a las esferas del poder político, espiritual, financiero o jurídico, que debatían sobre problemas económicos individuales y buscaban respuestas concretas, precisas e inmediatas. De ahí que, las reflexiones económicas de esos personajes, se orientaron hacia la acción, más que a la cimentación de un cuerpo sistemático de ideas o de una teoría económica articulada, siendo en su mayoría, reacciones frente a circunstancias del momento. La crisis del siglo XVII, puso en evidencia la enorme necesidad de buscar nuevas formas de aumentar la riqueza de las naciones, ligada al desenvolvimiento del propio concepto político del Estado-nación, por lo que la economía quedó atada a la política, como medio para alcanzar un fin, la riqueza, a partir de la unificación y el poderío nacional, es decir, a través de la conformación de los Estado-nación, con la firma de los Tratados de Paz de Westfalia de 1648, que da origen al concepto de soberanía nacional, de cada Estado de la Europa Central. Con la firma del Tratado de la Paz de Westfalia,
se debilitaron las posesiones de Austria y España en Centroeuropa. Francia se fortaleció en demasía, al ganar territorios en su frontera más oriental, con plazas como Metz, Alsacia, el Rosellón, con lo que se promovió a potencia hegemónica del continente. Se formó el Reino de Prusia. Suecia se convirtió en la mayor potencia del norte de Europa, logrando marginar a Dinamarca, a su espacio continental, fuera de la península escandinava. Al reajuste territorial, propiciado por la Paz de Westfalia, se sumó el triunfo de la idea francesa del Estado, quedando refutada la injerencia de poderes extraños en los asuntos internos del reino, con una legalidad independiente sobre un territorio determinado, y también, la libertad de elegir una religión, desvaneciendo las guerras religiosas, que empaparon de sangre a Europa, desde tiempos de Lutero y apartando al papado, definitivamente, de la participación que ejercía en las decisiones de la política europea, con lo que el imperio, se convirtió en una institución vieja. El Tratado de Westfalia, abrió paso a la necesaria paz, entre España y los Países Bajos, Francia y Suecia y, los Países Bajos y los diversos estados alemanes, para incursionar en un nuevo sistema económico, de manera exitosa y diversa, el capitalismo. De ahí, que la ciencia económica, es siempre, economía política, porque la política roza los intereses económicos fundamentales de los hombres, de las diferentes clases de la sociedad, por lo que ante esta diversidad, no puede existir una sola ciencia económica. La economía política es una ciencia histórica, que revela las condiciones y causas del origen, evolución y cambio de unas formas sociales de producción por otras. Esta economía política, colocó en los gobiernos, la instauración y conducción de políticas económicas proteccionistas, que resguardasen la producción interna de la importación de bienes procedentes del exterior, con aranceles, cuotas de importación y una variedad de otras regulaciones gubernamentales, para encarecerlos, favorecer las exportaciones y la rentabilidad de las sociedades, en transformación. El mercantilismo persiguió, un concepto impreciso de riqueza nacional, desde el punto de vista social, al no involucrar, necesariamente, la prosperidad o el desarrollo de los habitantes de la nación, haciendo de la ciencia económica, una ciencia de saldo cero, porque lo que alguien gana, otro lo pierde. De ahí, la insistencia en la intervención económica del Estado, como instrumento garante de la prosperidad de la nación y, como defensa de lo nacional, respecto de lo extranjero. La autoridad política del Estado fue concebida, para conceder a los comerciantes, el privilegio de hacerse ricos, que con los beneficios otorgados, el Estado, en recíproca correspondencia, se vería beneficiado. El vínculo creado, entre comerciantes y el Estado, se ilustra con la Compañía de las Indias Orientales, en la que el surgimiento de los monopolios, se dio vía la intervención estatal y no por la acción del mercado, como concesiones de la reina Isabel I, hacia individuos particulares, para comerciar de manera privilegiada. El surgimiento del Estado-nación es un tema fuertemente debatido por la historiografía, debido a que la investigación sobre la unidad política, que justifique las maniobras de los estados modernos, sugiere que el nacionalismo fue precedido de la formación de un Estado, para Erik Hobsbawm, o bien, el nacionalismo antecede al Estado, como indica Benedict Richard O'Gorman Anderson. Al margen de la causalidad y certeza de ambas tesis, lo innegable es, la estrecha relación entre la generación de la riqueza privada y la intervención del Estado.